miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Claro, y no es porque el Departamento de Estadística del MinSal no esté trabajando, porque trabajan de lunes a lunes, según lo que tenemos entendido, sino es porque el registro civil para su faena el fin de semana. Por lo tanto, ahí se produce este taco burocrático que lo vamos a llamar, que tiene que ver con el fin de semana. Así que ya mañana va a ser más realista la cifra de fallecidos. Tenemos acá nuestro panel de médicos para conversar, ¿no es cierto?, de este informe, de lo que está pasando. Estamos con José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Del Colegio Médico. Hola, Estamos con el doctor Felipe Rivera. ¿Cómo está, doctor? Médico broncopulmonar, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Clínica Dávila. Y estamos con Diego Pardo también. Diego Pardo ahí sí lo veo mejor, Diego. Ahí de Espacio Público. Diego, muchas gracias por acompañarnos, Diego. Monse, por favor, abre la conversación. A ver, vamos a abrir, hay varias, comenzamos por, recordemos que Espacio Público, para contarle también a quienes nos están viendo, ha sido una de las instituciones que comenzó a cuestionar muy directamente la forma como se estaban llevando las estadísticas, especialmente en el número de fallecidos durante lo que fue la época del ministro Mañalich. Y el sistema se cambió. Hoy día vemos algo distinto. Vemos una mesa compuesta por el epidemiólogo, quien está a cargo de Epivigila, por la jefa de esta mesa asesora del gobierno en este tema, por la doctora Jimena Aguilera, etcétera. A ver, pero más allá de eso, para Espacio Público, hoy día el número de fallecidos en nuestro país, que es de 3.383 fallecidos, ¿representa la realidad o la subrepresenta? ¿Cuán cerca estamos más bien de ese número que conocimos el fin de semana por el reportaje de CIPER Chile de los 5.000 fallecidos? Diego, buenos días. Buenos días, Amuncio. Hola, buen día, ¿cómo están? Mira, es difícil saber, digamos, un número específico. Nosotros vamos actualizando nuestro estudio de fallecidos en exceso a medida que va saliendo nueva información. La última vez que lo habíamos actualizado, digamos, con estos nuevos criterios, éramos capaces de explicar una parte mayor, pero todavía faltaba una parte sustancial de la explicación, y eso tiene que ver con el, digamos, con el criterio de fallecidos probables. Nosotros, de alguna manera, para poder explicarlo de la manera más sencilla posible, hay un conjunto de fallecidos que son aquellos que están adecuadamente diagnosticados a través de un PCR positivo, con los cuales, digamos, es relativamente sencillo determinar la causa de muerte, lo más sencillo de determinar como causa de muerte que en otros casos. Después tienes otro grupo de personas que no han sido testeadas, digamos, no han sido objeto de testeo por el coronavirus, pero tienen un cuadro clínico compatible, y a partir, digamos, de su red de familiares o del lugar donde trabaja, es probable que hayan tenido contacto con un virus muy contagioso. Entonces, la manera de determinar ese otro grupo muy probable... Diego, es que estamos con un problema de audio más o menos complicado, está siendo difícil entenderte. No sé si podemos arreglar un poquitito la conexión a internet mientras se estabiliza, porque son temas delicados, complejos, y queremos escuchártelos bien. Mientras se arregla el audio, le vamos a saludar. Bueno, saludamos al doctor Felipe Rivera, José Miguel Bernucci. Mientras esperamos el contacto con Diego Pardo, José Miguel Bernucci hoy día en Twitter rechazó una carta llamada La Otra Pandemia. Es una carta que firman, entre otros, Andrés Chadwick, Felipe Cast, Gerardo Varela, Magdalena Mate, Lorenz Goldborn, Gabriel Ruiz Tagle, algunos, Rodrigo Uvilla, Marcela Cubillos, Luciano Cruzcoque, Ena von Baer. Y esta carta, de alguna manera, señala que la otra pandemia es la descalificación permanente, sin lógica ni medida, que se ha instalado destruyendo día a día nuestra sociedad, causando tanto o más daño que el virus. Se trata de una verdadera pandemia social que tiene agónico a nuestro país. Abundan los depredadores de los servidores públicos, expertos en la funa, practicantes de un bullying despiadado que no cesa hasta destruir a sus víctimas. Y así estas van cayendo una tras otra. Un ejercicio macabro que no cesa. El país es víctima del COVID-19 y también del odio.
son dos pandemias que debemos enfrentar y superar si queremos sanar a Chile. Todo esto se refiere entonces a la defensa de Jaime Mañalich, quien, dice la carta, se ha encargado en estos tiempos, ha encarnado en estos tiempos la imagen de un buen servidor público, Jaime Mañalich. ¿Por qué reaccionó en contra de esta carta José Miguel Bernucci? Me están echando el agua de las cosas malas que hago en Twitter, pero no. No, Twitter es algo público, no, así que... Sí, esto es una broma. Mira, en realidad yo creo que... Mira, se forma un discurso público de que justamente lo hecho hasta ahora en realidad responde más bien a cosas del destino o cosas quizá a la suerte, o quizás que el virus no se mutó en una buena persona, tal como dijo el exministro. Pero en realidad aquí lo que tenemos que nosotros todos ponernos para partir bien de cero es que acá se han tomado diseños que son erróneos, ya una forma de enfrentar la pandemia que no fue la mejor. ¿Ya? Como digo, esto no es algo subjetivo ni es algo que lo hemos planteado nosotros, está en base a los resultados. Acá se tomó una forma de generar los equipos de trabajo minúsculos y sin posibilidad de poder participar del resto de los actores que estamos dentro de la pandemia, también de forma errada, y que finalmente llevó a un aumento de la desconfianza, lo que más encima sumó a que las personas o la gente o la comunidad no tuviera validez sobre las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Así que en ese contexto, si a los firmantes de dicha carta les parece que el ministro Mañalich en realidad es una excelente persona, es una persona muy dedicada a su trabajo y que por eso no debió haber salido de ministro, la verdad que no es el criterio que a mí me parece que se debe ajustar menos a un ministro de la República o incluso a cualquier trabajador del país. Acá lo que tuvimos fue un diseño erróneo, una forma de integrar a los equipos de trabajo erróneo que nos llevó a que actualmente tengamos, ojo, entre 3.000 a 5.500 fallecidos. No sabemos, ahí don Diego nos va a dar la explicación brillantemente técnica probablemente. Tenemos a una tasa de contagio que probablemente estamos entre el tercer y quinto país del mundo. Tenemos a un sistema de salud que está prácticamente colapsado. Entonces, en base, si a los firmantes de esa carta le parecen que esos son buenos resultados y que en realidad el ministro Mañalich se fue más bien por un bullying político más que por esos resultados, la verdad que a mí me parece lamentable, porque más encima los firmantes son personas que pertenecen a la élite política y que probablemente participan de muchas de las decisiones que rigen los destinos de nuestro país. Sí, justamente, no sé si en relación a esto, porque yo creo que equivocarse es parte de todo lo que ha ocurrido para enfrentar esta pandemia. Pero aquí también se está hablando de manipulación de datos. ¿En qué medida, espacio público, Diego, ustedes creen que en estos cambios de metodología, en esta diferencia entre las cifras dadas a la opinión pública y la cifra informada por el mismo Departamento de Estadística a la OMS, ha habido una manipulación de datos? ¿Hubo manipulación de datos? No, yo no tengo cómo saberlo, no conozco ni las intenciones ni podría juzgarlo. Yo valoro que en los últimos días ha habido una apertura hacia mayor transparencia y eso es bueno para todos. Yo creo que porque quizás quisiera detenerme un minuto, si me permiten, en por qué es importante la transparencia. Digamos, que cuando uno dialoga con una sociedad en un problema como este, que estresa a todo el mundo, porque todo el mundo está estresado y es razonable que así sea. Si tú dialogas sobre la base de la transparencia, ¿qué es lo que ocurre? La sociedad civil tiene herramientas para hacerte sugerencias y hacerte críticas sobre la base de argumentos, no sobre la base de la identidad de las personas ni del color político que tienen, sino sobre la base de argumentos. Eso lo puede tomar la autoridad, considerarlo en su propio mérito y mejorar su proceso de toma de decisiones, lo cual lleva a mayor confianza por parte de la ciudadanía porque entiende que sus opiniones fueron consideradas, no necesariamente aceptadas, eso depende de las personas que tienen legitimidad democrática para hacerlo, y entra en un ciclo positivo donde las políticas públicas son cada vez más legitimadas y mejores. Al revés, ¿qué pasa si tú, digamos, operas sobre la base de opacidad
y sin, digamos, poner todas las cartas encima de la mesa, lo que sucede es que la ciudadanía empieza a sospechar. Esas sospechas, a su vez, generan miedo y temor respecto de, digamos, la autoridad que toma las decisiones, que de alguna manera oculta más todavía antecedentes, y eso genera más sospechas, más miedo, más sospechas, y es como una espiral donde las políticas públicas empiezan a funcionar cada vez peor. Entonces, yo, independiente de las responsabilidades personales, a nosotros como Centro Estudio no nos toca de alguna manera hablar sobre los intérpretes de las políticas públicas, sino más bien sobre las políticas. Yo lo que valoro es que en los últimos días ha habido una mayor apertura y un esfuerzo por tratar de disponibilizar a la sociedad civil mayores antecedentes, y digamos, eso es lo que nosotros valoramos. De nuevo, ya habrá tiempo para preocuparse de quién fue responsable y, digamos, de atribuir las culpas que correspondan. En este momento estamos en un problema muy grande y muy severo, y por lo tanto yo creo que lo que corresponde es tratar de enfocarnos en el problema que tenemos en la mano, más que, digamos, ya habrá tiempo para determinar quién tuvo las distintas culpas que corresponden. Sí, este problema grande y severo es lo que ha llamado a ustedes, y quería preguntarle al doctor Felipe Rivera, a la posibilidad de una hibernación, que es algo bastante más estricto que una cuarentena. ¿Qué significa esto de la hibernación, Diego, para que luego le demos el pase al doctor Rivera? Espérate, Diego, que no te escuchamos. A ver, de nuevo. Pucha, perdón por la conexión a internet, no sé qué pasa ahí. Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? ¿Sí? Estamos bien, ok. La palabra cuarentena se utiliza con, digamos, una acepción muy distinta en distintas partes del mundo. Y si uno ve, por ejemplo, en la Universidad de Oxford tiene un ranking de la intensidad de las políticas públicas y qué tan restrictivas están siendo, ¿sí? Y la palabra cuarentena se utiliza con distintas políticas específicas y distintas capacidades para disminuir la movilidad dentro de Santiago. Nosotros preferimos utilizar la palabra invernación porque de alguna manera la palabra cuarentena ya se agotó y no funcionó como herramienta para disminuir la movilidad dentro de Santiago. Déjame, si me permites, un minuto solamente explicar por qué es importante disminuir la movilidad de Santiago. Lo que nosotros observamos es que la positividad, digamos, lleva mucho tiempo siendo muy alta. ¿Por qué eso es importante? Porque eso te indica que el número de casos que tú estás detectando tiene una cifra negra muy grande y por lo tanto no tienes claro cuántos son los casos que efectivamente se están contagiando. Tú, para poder hacer testeo, trazabilidad, aislamiento, que son las herramientas recomendadas en todas partes, necesitas saber quiénes son las personas que tienen coronavirus. Hoy en día, con los niveles de positividad que tenemos y que llevamos mucho rato teniendo, la verdad es que no sabemos quiénes tienen coronavirus y quiénes no tienen. Digamos, dentro de Santiago hay una incertidumbre muy grande respecto de quiénes tienen la enfermedad y quiénes no. Por lo tanto, estas políticas selectivas, digamos, de testeo, trazabilidad y aislamiento son susceptibles de aplicarse cuando tú tienes alguna idea de quiénes tienen la enfermedad y quiénes no. Hoy en día no lo sabemos, por lo tanto lo que necesitamos para frenar la curva de contagios es que la cuarentena sea efectivamente, se reduce en una reducción de la movilidad significativa, cercana al 70% es lo que nosotros proponemos como, digamos, como umbral para fijarnos una meta específica. Hoy en día estamos en una reducción desde cerca de un 30% y al alza, digamos. Si uno mira el estudio que publicó el día viernes la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que están estudiando la movilidad por comuna en distintas partes de Santiago, inicialmente conseguimos reducir la movilidad, pero desde la primera semana post-cuarentena, esa, digamos, ha ido aumentando y aumenta cada vez más rápido. Entonces, por eso, la idea de invernación es para tratar de visibilizar la importancia de reducir la movilidad de Santiago, porque no tenemos otra manera de combatir la propagación de la enfermedad, porque hoy en día la verdad es que no sabemos a ciencia cierta quiénes tienen el virus y quiénes no. ¿Y en la práctica qué cambia, Diego? En la práctica, una cuarentena, una hibernación, ¿qué cambia? Sabemos que lo que busca, lo que persigue es parar la movilidad, pero ¿qué cambia? ¿Cambia la fiscalización? ¿Cambian los permisos? ¿La gente no puede salir ni al supermercado? ¿Tiene que abastecerse por una semana? ¿Qué es lo que es la práctica? Para que la gente entienda, digamos. Sí,
me faltó una alternativa E, todas las anteriores, que, digamos, es todo eso junto, digamos. Hay que disminuir el acceso a el transporte público, hay que ser más restrictivo con los permisos. Transantiago. Hay que... ¿Qué cosa con el Transantiago? Cortar el Transantiago. Cortar el Transantiago. Hay que apagar el Transantiago, Preguntémosle al doctor Felipe Rivera, que estaba calladito ahí, doctor, está medio entumido, lo veo con abrigo, el único que está a la intemperie, así que... Lo dejaron afuera por... ¿Qué opina, doctor Rivera, respecto a lo que dice José Miguel Benucci? Apagar el Transantiago, es decir, que la gente no se mueva de su casa. ¿Qué opina? Tenemos que entender que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha resultado a media o simplemente no ha resultado. ¿Por qué? Tenemos cifras alarmantes. Una cosa que decía, ¿no es cierto?, es que de los PCR que se están haciendo, el porcentaje de positividad es tremendamente alto. Estamos hablando que llega alrededor del 35%. Para entender que estamos manejando bien la pandemia, la positividad debiera ser menos del 5%. Eso significa que la cantidad de contagiados y la cantidad de contagiantes es muy alto. La segunda cosa, la movilidad no ha resultado. Hay comunas en las cuales la disminución de movilidad es alrededor del 10-15%, por lo tanto tampoco ha resultado. Tercero, tenemos en estos momentos al borde, si no ya en muchos de ellos, colapsado prácticamente los hospitales o al borde del colapso. Por lo tanto, eso tampoco no hemos sacado nada con aumentar las cifras de camas, UTI, de ventiladores. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda en último término hacer una cuarentena al máximo. ¿Qué significa hacer una cuarentena al máximo? Prácticamente disminuir lo más que se pueda todo lo que significa la movilidad en Santiago. Y eso significa parar el metro y parar la locomoción colectiva y dejar exclusivamente aquellos servicios básicos. Hay muchos trabajos que se están haciendo que no son absolutamente imprescindibles. No digo que no lo sean, sino que en una emergencia como esta, en que los fallecidos son tantos, que los enfermos son tantos, que tenemos todavía 2 o 3 semanas realmente que van a ser tremendamente angustiantes, no nos queda más que la única solución. El problema que hay acá, que para la cuarentena